Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Francisco Moreno, coordinador del programa COVID-19 del Centro Médico ABC y un reconocido, prestigiosísimo infectólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en su programa. Doctor, si Shakespeare fuera médico y viviera en México en estos momentos, se plantearía rebrote o no rebrote. He ahí el dilema. ¿Usted cómo la ve, doctor? Aclárenos, porque lo que ya no quiero personalizarlo, porque luego, tienen la piel tan delgada, no. Se ha dicho que sí, pero como que no. O bueno, tal vez. Lo más seguro es que quién sabe. ¿Tenemos un rebrote o no tenemos un rebrote? Como se está dando ya en muchos países. ¿Hay este rebrote de COVID-19 en México, doctor? La realidad es que están aumentando los casos. Yo considero que se debe de hablar de rebrote cuando se logró controlar la epidemia, como ocurrió en varios países de Europa, en donde los casos que llegaron a tener en forma diaria fueron pues realmente mínimos. En México nunca se ha controlado la pandemia. En México nunca hemos logrado bajar el número de casos a menos de 3,000 casos diarios. Siempre tenemos un número más alto que de eso, de las pocas pruebas que se hacen, que es la otra cosa que hay que aclarar. Lo que yo considero es que lo que vemos en la curva es que hay un repunte de la primera ola de la cual no hemos salido. Me parece muy, muy interesante lo que dice. Justamente me está yo imaginando así una curva. Lo que usted nos decía es que en países, por ejemplo, caso de España, se tocó fondo y se abrieron otra vez las medidas de convivencia, etcétera, etcétera. Y de pronto otra vez se van para arriba los casos. Ese es un rebrote. En cambio en México pues hemos tenido nada más este vaivén de casos y por lo tanto no podemos hablar de rebrote, pero sí de que sigue la epidemia y que no hemos podido controlar ni siquiera su primera etapa. Así es, totalmente. Y lo complicado de esto es que suceden tres situaciones. La primera, la gente ya está desesperada porque no ve que haya una disminución de casos y sigue teniendo riesgo al salir cuando no se ha infectado. La segunda es que los trabajadores de la salud llevamos 8 meses sin parar. No tuvimos ese descanso que tuvieron en algunos países de Europa, en algunos otros países de Asia, en donde gracias a esas medidas disminuyeron los casos y por lo menos por un tiempo se logró mantener un número de casos bajo. Y tercero, que creo que es lo más grave, nos pone en evidencia que las medidas que se han realizado para controlar la epidemia no han funcionado. Sí. Doctor, ¿qué tendríamos que hacer? Y estamos todavía a tiempo para tomar medidas inteligentes, certeras, no apresuradas, no políticas, sino científicas y técnicamente probadas. Sí, lo que tenemos que hacer es, uno, tener comunicación adecuada desde arriba hacia abajo, porque la gente se confunde con mensajes en donde sí el cubrebocas funciona, pero yo no me lo pongo. El mensaje tiene que ser claro y preciso. Tenemos que usar medidas preventivas. Las medidas preventivas sí funcionan. Cubrebocas, distancia, higiene de manos. Segundo, tenemos que hacer más pruebas. Está totalmente descrito que si tú haces más pruebas, detectas asintomáticos. Si detectas asintomáticos, a estas personas las confinas y evitas que sigan propagando la infección. Y tercero, que también es muy importante, reconocer que el tener camas y camas y camas no sirve para decir que un lugar del país es semáforo verde. Lo que sirve es el número de contagios que está habiendo en la ciudad. Las camas han sido el sitio en donde han llegado los pacientes a fallecer. Sí, si no cambiamos esas tres estrategias, no vamos a lograr mejorar el número de casos y la mortalidad. Sí, sigue, doctor.
número de casos y el número de muertos, de fallecidos. Estamos a unos días de llegar a 90,000. ¿A dónde vamos a llegar? Sí, nosotros calculábamos que para finales de noviembre estaremos, según la perspectiva, no estamos haciendo predicciones catastrofistas, pero estaremos en 100,000 fácilmente antes de diciembre. Me preocupa otra cosa, finalmente por ahora, doctora, a reserva de que este espacio siempre estará abierto para usted porque aprendemos muchísimo y le agradecemos mucho todo lo que nos dice, pero mencionaba el estrés de todo el personal médico. Y bueno, hace un rato dábamos la nota de que de cada 10 casos que llegan a los hospitales a ser intubados, mueren 8, solamente sobreviven 2. Y algún experto decía que esto se debe a la falta de personal médico o al agotamiento del personal médico o que hay personal médico que ya ha fallecido. Esto es gravísimo. Pues estamos hablando de un caso humano de nuestros médicos y nuestras enfermeras y el personal de hospitales. Así es otro dato, es terrorífico. Somos el país con el número más alto de fallecidos de trabajadores de la salud y la situación que vemos nosotros es muy sombría porque va a coincidir en las próximas semanas la epidemia de la influenza, los virus respiratorios que comúnmente circulan en esta época, y entonces lo que vemos hacia un futuro no es nada que nos haga pensar que esto va a disminuir, sino que el número de enfermos con infecciones respiratorias, que incluso va a costar trabajo distinguir una de otra, o que pueden aumentar la mortalidad si coinciden ambas, va para arriba. El panorama que vemos es muy duro, muy difícil, y llevamos 8 meses de estar trabajando en esto con un agotamiento no solamente físico, sino emocional y psicológico. Claro, por supuesto. Por más que estén preparados para ello, hay un desgaste psicoemocional muy importante y muy entendible, muy lógico y muy doloroso también a la vez. Doctor, ¿algo más que nos quieras decir por ahora? Pues que tomen las medidas preventivas, que una vez más lo hemos pedido, la forma de ayudar a que haya control, y lo han logrado otros países en Asia, en otros países, en otros sitios del mundo, en donde el uso de cubrebocas, la distancia, las medidas de higiene de manos, eso ayuda, eso disminuye los casos, se protege uno y protege a los demás. Si de veras lo volvemos un hábito, podemos disminuir lo que nos está pasando. Doctor, como siempre, gracias de verdad. Gracias, le aprecio mucho que pueda estar con nosotros. Gracias. Un placer. Buen día y cuídense mucho. Buen día. Gracias, doctor. Igual para usted y para todos nuestros heroicos trabajadores de la salud, nuestros parabienes y oraciones porque haya una protección permanente. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.